¿Alguna vez les ha pasado sentir que un vendedor está como recitando un guión, ¿no? Letra por letra, pero sin conectar, sin mirarte realmente? Creo que a todos. Uf, sí, es bastante común. Bueno, pues resulta que vender ya no es solo, digamos, técnica pura o tener carisma. Parece que ahora se le ha metido ciencia al asunto, y mucha. Exacto. Hoy justo empezamos a explorar eso. Vamos a meternos de lleno en el primer capítulo de un libro que suena potente. Véndele a la mente, no a la gente, de Jürgen Klarich. Ajá. Y la promesa, bueno, es grande, ¿no? Quiere contrastar esas ventas tradicionales que se sienten un poco viejas ya, con este nuevo enfoque, las neuroventas. A ver qué tal. Exacto. Y el punto de partida es ese libro, que la verdad busca sacudir un poco cómo entendemos esto de vender. El argumento central es que la clave, fíjate, no está tanto en el producto en sí o en tener el discurso perfecto. Entonces, ¿dónde? Sino en entender cómo funciona nuestra mente cuando decidimos comprar algo. Y este primer capítulo, pues claro, sienta las bases de toda esa idea. Empieza fuerte, ¿eh? Criticando los métodos de siempre. Y esa es justo nuestra misión hoy, ¿no? Entender por qué esas técnicas de venta de toda la vida, pues, a menudo se quedan cortas. O hasta, no sé, contraproducentes. Sí. Y ver qué proponen las neuroventas como alternativa. Se supone que es algo basado en ciencia, en descubrimientos sobre el cerebro. Bueno, ok. Vamos a desmenuzar esto. Empecemos por ahí, por la crítica a lo tradicional. El autor es bastante duro con la capacitación que se suele dar en ventas. ¿Cuál es el problema de fondo que él ve? Pues mira, el libro lo dice de forma muy gráfica. Dice que la capacitación tradicional tiende a convertir a los vendedores en... robots. Sí, así lo pone. Porque el foco está casi todo el tiempo en lo mecánico, en el qué decir. Se enseñan guiones, frases hechas que supuestamente funcionan siempre, técnicas para manejar bases de datos o para conseguir citas, pero casi nunca se explica el porqué de fondo. Ah, claro. No se profundiza en la psicología que hay detrás. ¿Entiendes? Es como aprenderse una receta de memoria sin saber para qué sirve la levadura o por qué hay que amasar. Si algo cambia, estás perdido. Justo eso, precisamente. El texto argumenta que este enfoque termina matando lo más valioso del vendedor. Su chispa, su carisma natural, su habilidad para conectar emocionalmente. Que es clave, ¿no? El vendedor acaba sonando acartonado, predecible, y pierde toda capacidad de adaptarse, de leer a la persona que tiene enfrente y responder de forma genuina. Se vuelve un repetidor. Un repetidor de líneas, exacto. No alguien que te ayuda o con quien conectas. Exactamente. No un solucionador de problemas, ni un creador de relaciones. Y esa falta de conexión, bueno, uno la siente al toque, ¿no? Te das cuenta cuando te están aplicando una técnica en lugar de escucharte de verdad. Totalmente. Y esa sensación de me quieren vender algo ya te pone a la defensiva. Para ilustrar esta diferencia, el libro usa una comparación que me pareció súper interesante. A ver. Contrasta el entrenamiento como muy estándar, muy de línea de ensamblaje, tipo McDonald's, con un enfoque que él atribuye a Starbucks, más centrado en principios como ser el mejor vecino del barrio. Ah, qué buena comparación. ¿Verdad? ¿Cómo nos ayuda eso a entender la diferencia? Pues claro, la diferencia es gigante. En un modelo como McDonald's, todo está pensado para la eficiencia, la uniformidad. Seguir el guión al pie de la letra es lo más importante. Si te sales tantito, el sistema como que no funciona, ¿no? Quizás hasta el empleado se queda paralizado porque no sabe qué hacer fuera del manual. Exacto. En cambio, el enfoque que el libro liga a Starbucks se basa más en transmitir una misión, unos principios. Sé amable, ayuda, conoce a tu cliente frecuente, interésate por tu comunidad. Más humano. Mucho más. No es que no haya procesos, obvio que los hay, pero le da al empleado un marco más flexible. Le permite adaptarse, usar su criterio, ser más natural, más auténtico. Y las neuroventas, según las presenta este capítulo, buscan justo eso, un enfoque más orgánico. Entiendo. Basado en entender los principios de cómo funcionamos las personas. No solo en memorizar tácticas sueltas, es entender el por qué para poder ajustar el cómo. Queda clarísimo. Entonces, frente a este modelo tradicional, mecánico y, según el autor, un poco obsoleto ya, sí, aparecen las neuroventas. Ahora sí, definamos qué son exactamente. Aquí es donde se pone, realmente interesante. ¿Es solo un nombre nuevo para viejas ideas de psicología de ventas o hay algo más de fondo? Pues el libro las presenta como algo bastante distinto. Las define como una ciencia,
esa es la palabra clave, ciencia. Dedicada a entender la mente humana, pero específicamente en el proceso de comprar y vender. Ciencia, o sea, con método. Exacto. Se recalca mucho que su base no son intuiciones, ni anécdotas de vendedores estrella, ni opiniones de gurús, sino estudios objetivos, metodología sistemática, validación científica. Menciona que se basa en investigaciones de unos 15 años. 15 años. Suena serio, ¿sí? La idea sería pasar del yo creo que esto funciona al sabemos con datos que esto impacta así en el cerebro del comprador. Esa es la premisa, justo esa. Comprender el porqué profundo de las decisiones de compra. ¿Qué resortes mentales se activan para poder diseñar estrategias de venta que de verdad conecten y funcionen, en lugar de depender de la suerte o de técnicas que igual funcionaron antes, pero hoy ya no? Y para lograr esa comprensión científica, el texto dice que usan tecnología. Bastante avanzada, ¿no? No es solo teoría. Habla de herramientas concretas, como unos cascos EEG. ¿Qué son y por qué son importantes aquí? Sí, detallan varias herramientas, fíjate. El punto clave de usar esta tecnología es ir más allá de lo que la gente dice que piensa o siente. Porque sabemos que muchas veces hay una diferencia entre lo que decimos y lo que de verdad nos mueve por dentro, ¿no? Totalmente. Mencionan, por ejemplo, el casco Quasar. Explican que viene del ámbito militar, que es inalámbrico y usa sensores secos. ¿Y qué ventaja tiene eso? Lo de inalámbrico y sensores secos. Ahí está el punto, que permite hacer las pruebas en entornos mucho más reales. Ah, claro. Ya no necesitas tener a la persona quieta en un laboratorio conectada por 1000 cables. Puedes ponerle el casco a alguien mientras está, no sé, en una tienda, mirando un producto, hablando con un vendedor. Y mide su respuesta cerebral ahí mismo en una situación natural. Wow. Y esto, según el autor, da datos mucho más fiables de lo que de verdad está pasando en su mente. Entiendo. Mides la reacción real, no la que la persona cree tener o la que quiere mostrar. ¿Y qué otras tecnologías mencionan? Pues hablan también de la banda de respuesta galvánica, la famosa GSR, Ajá. que mide cambios mínimos en la sudoración de la piel, y eso es un indicador súper sensible de activación emocional, de estrés. Mencionan monitores de ritmo cardíaco, también ligados a emociones, y los eye trackers, los seguidores oculares. Los que ven donde miras. Exacto. Registran dónde fija la mirada la persona, qué le llama la atención en un anuncio, en un producto, en una web. Y todo esto, claro, lo procesan con software especial. Mencionan uno llamado MindCode Mental 3.0 para analizar patrones y sacar conclusiones. O sea, es como un combo de herramientas para ver la reacción no consciente desde varios ángulos. La atención visual con el eye tracker, la emoción con el GSR y el ritmo cardíaco, y la actividad cerebral más directa con el EEG, que, para aclarar, es electroencefalografía, ¿no? Mide las ondas eléctricas del cerebro. Correcto, mide la actividad eléctrica cerebral. Y un punto que el autor recalca mucho es el rigor. ¿En qué sentido? En el método. Menciona haber hecho pruebas con grupos grandes, habla de 420 personas, buscando diversidad demográfica, hombres, mujeres, edades, niveles socioeconómicos, y haber hecho estudios en distintos países y para sectores diferentes, ¿no? Productos, servicios. Para que no sea algo anecdótico. Exacto. Para validar que los hallazgos no sean casualidad o solo de un grupito. Y para diferenciarse, dicen, de tecnologías o estudios más baratos que ellos ven como menos confiables. Suena a que le metieron bastante esfuerzo para darle una base sólida. Pero bueno, vamos a la práctica. ¿Cómo se traduce toda esta tecnología y estos datos en una forma distinta de vender? El ejemplo que da el libro de vender televisores me pareció súper claro. Sí, ese ejemplo es buenísimo para entender cómo se aplica. Imagina que quieres vender un televisor de última generación. Lo típico sería destacar las especificaciones, ¿no? Tiene alta tecnología 4K, 3D, 240 Hz. Lo clásico, sí. La lista de características. Pues al probar estas frases con las herramientas de neuroventas, descubrieron algo súper interesante. ¿Qué cosa? Que una frase así, llena de jerga técnica, como alta tecnología 4K, 3D, podía generar como desconexión o hasta rechazo en algunos grupos. Por ejemplo, mencionan específicamente el cerebro femenino en sus estudios. Mira tú. No conectaba emocionalmente.
En cambio, una frase como disfrutarás mucho más tus películas y series por la increíble calidad de los colores, esa sí generaba una respuesta emocional positiva medible en el cerebro. Qué interesante. O sea, no es que la tecnología no importe, sino que la forma de comunicarla tiene que conectar con algo más profundo, más de la experiencia, del beneficio emocional. Hay que encontrar las palabras clave que de verdad resuenan. Exactamente. Te permite identificar qué palabras, qué conceptos, qué imágenes activan esos centros de placer o interés en el cerebro y cuáles generan indiferencia o rechazo. No es solo lo que dices, es cómo lo dices, cómo lo enmarcas. Dan otro ejemplo, el de la automotriz Škoda. ¿Qué pasó con Škoda? Pues que el discurso general de ventas que usaban para un modelo no generaba mucho interés en las mediciones. Era un discurso correcto, pero plano, neurológicamente hablando. Sin embargo, cuando en medio del discurso mencionaban una función específica, la de estacionamiento automático, ¡pum! Ahí sí. Ahí los aparatos registraban un pico de atención y de emoción súper notable. Y señalan que esto fue especialmente fuerte en las mujeres que participaron en el estudio. ¡Wow! O sea que esa función, que a lo mejor en el discurso normal era solo una característica más en una lista larga, resultó ser el botón caliente, ¿no? El gancho emocional clave para ese segmento. Precisamente. Esto les reveló cuál era el punto clave, el argumento de más impacto para enfocar el discurso de ventas de ese modelo. Te permite optimizar el mensaje para que de verdad conecte con lo que le importa al cliente a un nivel más instintivo, no solo racional. Y esto nos lleva directo al corazón del libro, que está clarísimo en el título. Véndele a la mente, no a la gente. Es una frase potente, ¿eh? Entonces, ¿qué significa todo esto junto? ¿Cuál es el cambio de perspectiva fundamental que propone? Bueno, lo fascinante aquí es el descubrimiento central que cita el libro y sobre el que se basa todo lo demás. La afirmación de que más o menos el 85% de la decisión de compra es inconsciente o subconsciente. ¿El 85%? Sí, el 85%. Solo el 15% sería puramente consciente y racional. Eso es. Bueno, es una barbaridad. Es casi darle la vuelta a cómo pensamos sobre nuestras propias decisiones. O sea que la mayor parte del tiempo no somos conscientes de por qué compramos lo que compramos. ¿El libro da ejemplos de eso? Sí, claro. Menciona situaciones súper cotidianas que seguro a muchos les suenan. Por ejemplo, esa ropa que compramos en un impulso, quizá porque nos hizo sentir bien en el momento. Y luego se queda en el closet con la etiqueta puesta, olvidada. O el ejemplo del hombre de mediana edad que se compra un deportivo carísimo. Racionalmente te puede decir que es por el motor, el diseño, la tecnología. Pero la razón de fondo, según esta teoría, podría ser algo mucho más emocional, más inconsciente, como, no sé, combatir la sensación de envejecer, buscar estatus, revivir la juventud. Exactamente. La decisión real viene de ese 85% emocional, instintivo. Y luego, nuestro 15% consciente se encarga de armar la historia lógica para justificarla, ante nosotros mismos y ante los demás. Somos buenísimos para racionalizar después de comprar. Si aceptamos esa premisa del 85-15, el impacto en cómo vender es brutal. El libro habla de un concepto que suena casi a contradicción: vender sin vender. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo se vende apelando a ese 85% inconsciente? Pues significa un cambio radical de enfoque. Los discursos de venta tradicionales, esos que se centran en las características, los datos, la lógica, somos la mejor opción porque nuestro producto tiene estas 10 ventajas racionales, la mejor ubicación, el procesador más rápido. Según esta visión, muchas veces fallan o son poco efectivos porque le hablan solo a ese 15% consciente. Le están hablando a la parte equivocada del cerebro, digamos. Eso mismo, están ignorando al que de verdad toma la decisión. Las neuroventas proponen invertir el proceso. En lugar de empezar hablando y tratando de convencer, empezar escuchando. Escuchando, pero ¿cómo? No solo escuchar lo que el cliente dice con palabras, sino intentar entender sus necesidades profundas, sus miedos, sus deseos, esas motivaciones que a veces ni la persona misma puede expresar fácil.
Es leer entre líneas, captar lo no verbal, hacer preguntas que vayan al por qué detrás del qué. Entonces, la clave es primero conectar emocionalmente, ¿no? Generar confianza, hacer que la otra persona se sienta entendida y solo después, si tiene sentido, presentar una solución o un producto que encaje con esa necesidad profunda que ya identificaste. Exactamente. El foco cambia de empujar un producto a atraer al cliente creando una relación. Una relación basada en la empatía y en entender su mente, no solo sus palabras. El libro contrasta mucho al vendedor tradicional enfocado en la gente, en lo racional, en hablar mucho, en rebatir objeciones con el neurovendedor. ¿Y cómo es el neurovendedor? Enfocado en la mente, en lo emocional e instintivo, en escuchar más, en diagnosticar antes de recetar. Es como pasar de ser un argumentador a ser un diagnosticador emocional. Entender tanto sobre qué activa el cerebro del comprador, sobre cómo llegar a ese 85% inconsciente, suena superpoderoso, casi demasiado poderoso, ¿no? Sí, puede sonar así. Lo cual nos lleva a una pregunta delicada, la ética. La responsabilidad al usar estas técnicas. El autor parece que se da cuenta de esto e incluye una advertencia en el capítulo. ¿Cuál es el mensaje ahí? Sí, es un punto que toca directamente. Y el mensaje es claro, responsabilidad. Insiste en que es crucial usar este conocimiento para ayudar de verdad al cliente, para resolver sus problemas reales, agregar valor a su vida. El objetivo no debe ser manipular, ni engañar, ni crear miedos o necesidades artificiales solo para cerrar la venta como sea. ¿Da algún ejemplo de mal uso? Para que quede claro. Sí, de hecho, pone un ejemplo fuertecito sobre cómo algunos cirujanos plásticos buscaron asesoría para usar estas técnicas y vender más cirugías, de una forma que él consideró poco ética, como si buscaran explotar inseguridades. Qué delicado. Muy delicado. El énfasis del autor es que el foco siempre tiene que ser el bienestar del comprador y construir relaciones a largo plazo basadas en confianza, no en manipulación de corto plazo. Es usar el saber para servir mejor, no para aprovecharse. Un punto clave, sin duda. Otra cosa interesante que dice el libro es que estos principios de neuroventas tienden a ser bastante universales, a diferencia de muchos trucos de marketing que dependen mucho de la cultura, ¿no? ¿Cómo explica esa universalidad? Argumenta que, aunque la cultura claro que influye, y el libro menciona que hay diferencias entre cerebros de distintas regiones, o cómo se interpreta un color, por ejemplo, las neuroventas intentan ir un nivel más abajo. Más profundo. Sí, buscan identificar principios que están más ligados a nuestra biología como humanos, a cómo estamos cableados por la evolución. O sea, apelan a respuestas más básicas, más instintivas, que compartimos todos como especie, más allá de las diferencias culturales. Esa es la idea. Se insinúa, y seguro se desarrolla más después, una conexión con instintos básicos: supervivencia, reproducción, placer, evitar el dolor. Quizás lo que a veces llamamos el cerebro reptil. El más primitivo. Exacto. Al operar a ese nivel más fundamental, se supone que estos principios tendrían una aplicación más amplia y duradera que las modas de marketing o las técnicas que solo funcionan en una cultura o una época. Buscan la raíz de la motivación humana. Entendido. Tiene lógica, sí. Si apuntas a lo más básico de nuestra biología, es más probable encontrar patrones universales. Correcto. Muy bien. Creo que hemos cubierto bastante bien los puntos clave de este primer capítulo, ¿no? Si tuviéramos que resumir la gran idea, diríamos que nos presenta un cambio de paradigma. Fuerte. Sí, bastante. Propone pasar de esas técnicas de venta mecánicas, un poco robóticas y centradas solo en la lógica, a entender científicamente cómo funciona la mente del comprador cuando decide. El foco se mueve totalmente de la razón pura a la emoción, al subconsciente. Ajá. Y destaca la importancia crítica de escuchar de verdad, de diagnosticar necesidades profundas y de conectar a nivel humano antes de siquiera pensar en vender algo. Totalmente. Y esa idea central del 85% de decisión inconsciente es realmente potente. No solo para ventas, te deja pensando. ¿En qué sentido? Si esto es así cuando compramos algo, ¿qué porcentaje de nuestro comportamiento diario, en general, de nuestras decisiones en la vida, en el trabajo, en las relaciones, más allá de las compras,
¿Cuánto está de verdad bajo nuestro control consciente y racional? Buena pregunta. ¿Cuánto de lo que hacemos y elegimos cada día está en realidad dirigido por esas fuerzas emocionales, instintivas, que a menudo ni siquiera notamos del todo? Es una pregunta, bueno, inquietante y fascinante que sale de este primer análisis. Abre una ventana a cuánto nos conocemos realmente.